Buenos días, buenas tardes o buenas noches, señoritas, muchachos. En el video de hoy vamos a aprender a armar un cable de poder que nos permita energizar nuestra fuente de alimentación, la cual es sumamente importante para realizar todos los proyectos que tenemos en mente ahora que están trabajando en sus casas. Para eso necesitamos los materiales que son un enchufe volante macho, cordón eléctrico o cable eléctrico, pueden ser no solamente cordón, sino que pueden ser cables sueltos, digámoslo así, un atornillador de cruz, un cuchillo cartonero, un alicate de punta y guantes como elemento de protección personal. Bien, lo primero que tenemos que hacer es desarmar nuestro enchufe macho con la ayuda del atornillador, ¿ya? De una vez que saquemos el tornillo ya podemos desarmarlo. Hay que tener en cuenta que esta es la posición original o esta es la posición que necesitamos para después volver a armar el enchufe. Así es que cuidado porque aquí tienen un orificio que tiene que quedar en el mismo eje que el orificio que está por fuera para poder insertar el tornillo. Así que si esto se les da vuelta, tienen que tener cuidado y volver a colocarlo en su posición, o si no, no lo van a poder cerrar. Como yo tenía un cordón más o menos grueso, tuve que abrir un poco más la entrada del cable en la parte plástica, eh, porque el orificio era muy pequeño, así que lo hice con el mismo atornillador. Sin miedo, en la parte plástica no va a generar problemas. Eso no tiene nada que ver con la electricidad, sino que solamente la entrada. Así que sin miedo. Bueno, ahí logré o sea, ingresar el, el conductor. Y luego de eso ya empezamos a presentarlo para saber dónde lo tenemos que cortar. Entonces, si se dan cuenta, aquí el enchufe tiene un topecito y ese tope va a ser el que me dé la medida para cortar los cables. Ahí lo empezamos a cortar con el cuchillo cartonero sin pasarnos al conductor, solamente sacando la protección, hasta que damos vuelta por todo el conductor y podemos sacar finalmente la protección como se ve aquí. Y ahí se muestran los tres cables. Entonces, si ustedes no tienen un cordón como este, que sería un cordón de 1 por 3, digámoslo así, si no lo tienen, pueden hacerlo con tres cables por separado. De hecho, es mucho más fácil. Lo único que tienen que hacer es que, como los cables les van a quedar sueltos, cada 10, 15 o 20 centímetros ir colocando un poquito de cinta aislante para que los cables queden juntitos, ¿ya? Y no genere peligro, para que no se puedan enredar, ese tipo de cosas, ¿ya? Así es que, listo. Presentamos, como les decía, aquí el corte está en el tope que les mostré anteriormente y aquí presentamos nuestro conductor para saber dónde cortarlo. Ahí yo lo corté, me quedó un poco más largo, no importa, de ahí yo lo voy dimensionando hasta que me quede así de esa forma, bien justo. El cordón o los cables tienen que estar bien apretados con la prensa, porque si alguien llegara a tirar el cordón y no estuviera apretado con la prensa, la fuerza sería aquí en estos tornillos y podríamos desconectar el enchufe y se nos echaría a perder. Entonces, si colocamos la prensa y lo apretamos bien, entonces cuando se tire este cordón, la fuerza se va a estar haciendo aquí en la prensa y no en los contactos. Así que es muy importante la prensa. Ahí la muestro para que se vea el detalle que está bien apretadita, digámoslo así. Armamos nuestro enchufe, teniendo en consideración que los orificios estén en el mismo eje y colocamos nuestro tornillo. No hay problema. Tenemos que sacar ahora nuestra fuente de poder para conectarla. Ya sabemos que la parte superior de los contactos trae esta tapita, que es como la protección. Esto tiene una bisagra, que es la parte de atrás, ¿ya? Y adelante tiene unos topecitos. Así que cuando ustedes la traten de abrir les va a costar. Hagan fuerza, no se preocupen de eso. Pero siempre tengan en cuenta de que esto es plástico, así que no apliquen una fuerza tan grande como para cortarlo, ¿ya? La idea es que esto después vuelva a quedar aquí apretado, o si no, esto va a quedar así moviéndose y ya va a ser un poco inseguro. Lo otro también de que los tornillos siempre vienen bien apretados en la fuente de poder. Y cuando ustedes quieran meter los cables aquí para conectar, no tienen que sacar el tornillo, solamente abrirlo lo suficiente para que entre el cable. O si no, después les va a costar nuevamente colocarlo. Si se dan cuenta, el tornillo viene con una prensa. Entonces cuando ustedes aprieten, la prensa va a apretar el cable. Una buena práctica siempre es colocar el cable por el lado izquierdo del tornillo, porque así el tornillo cuando gira en sentido horario, toma el cable y lo empieza a enroscar, es decir, lo aprieta. Si por el contrario toman el cable y lo colocan por el lado derecho del tornillo, entonces como esto va a girar en sentido horario, entonces el cable va a tender a salirse. Así que una muy buena práctica, siempre atornillar por el lado izquierdo del tornillo, para que el cable se enrosque por dentro. Bien, así que eso fue lo que hice yo. Eh, Obviamente es el mismo procedimiento, saqué un poquito o sea, le apliqué con el cuchillo cartonero el corte y saqué la protección del cable, ¿ya? Y luego de eso conectamos nuestros cables, ¿cierto?
y luego cerramos la tapita para que quede seguro y no nos vaya a dar la corriente. Aquí en estos tres tornillitos, en el 1, en el 2 y en el 3 tenemos corriente alterna. Si nosotros tocamos aquí, nos va a dar la corriente, así que por eso es importante tener esta tapita. Bueno, y la prueba de fuego, enchufar esto a la toma de corriente y ver qué pasa. Efectivamente, se enciende nuestra fuente de poder, así es que el cable está bien armado. Tienen que tener en cuenta de que este LED es muy brillante, así que no se asusten ya, porque brilla harto, harto. ¿Ya? Mientras esté prendido significa que tu fuente está alimentada, así que estamos súper bien. Yo coloqué el dedo aquí para no saturar la cámara con tanta luz. Bien, así es que ahí estaríamos listos. Ahora, como yo sé que ustedes no tienen un multímetro en sus casas, o la mayoría no tiene un multímetro en sus casas, entonces hice una medición para que tuvieran en cuenta la polaridad. Em, la salida de nuestra fuente de poder nos va a entregar corriente continua de 12 volts, como se muestra aquí en el multímetro. ¿Ya? Entonces, el positivo del multímetro está con el positivo de la fuente, que sería el tornillo 5. Y el negativo del multímetro, que sería el común, está con el negativo de la fuente. Entonces estoy midiendo con la misma polaridad. La polaridad del multímetro con la misma polaridad de la fuente y por eso me da 12 volts. Entonces cuando ustedes tengan un plano de un circuito electrónico y aparezca la fuente de poder, el positivo y el negativo, entonces aquí está el positivo y aquí está el negativo, en este lado. Así es que si ustedes lo conectan al revés, hice la prueba para que lo vean, si ustedes conectan al revés, es decir, el positivo lo meten al negativo y el negativo o común lo meten al positivo, entonces le va a dar menos 12 volts y ya invertimos toda la polaridad del circuito que estaríamos alimentando hacia adentro. Así es que tengan cuidado con eso, porque aquí la polaridad es fundamental en la electrónica. Bien, ahí estaríamos entonces con nuestro cable de poder para energizar a nuestra fuente de alimentación. Entonces ahí hay un resumen de los materiales, ¿ya? Ustedes tienen todos los materiales a excepción del cordón. Sin embargo, el año pasado se entregó la lista de materiales donde ustedes tenían que comprar alguna cantidad de cable, ¿ya? Cable eléctrico, ¿ya? 1,5 milímetros cuadrados, un NIA. Así es que ahora tienen que aplicar ese material. Y si no, conseguirse algo como esto, digamos, porque es fundamental que tengamos armada nuestra fuente de poder, o sea, energizada, ¿ya? Así es que, muchachos, señoritas, que estén muy bien. Espero que les haya servido yo este video. Por favor, hagan este trabajo.